son justamente eso, una alternativa para que puedas encontrar el equilibrio de tu bienestar físico y emocional. Bienvenidos, bienvenidas a este Vivo Saludable. Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Vivo Saludable. Quiero, antes que nada, agradecer a toda la gente que me mandó hermosos mensajitos por el programa pasado que estuvimos con Sandra Palavicini, psicóloga. Va a volver a estar con nosotros porque después de que estuvo ella empezaron a surgir un montón de preguntas, así que va a volver a estar en algún otro domingo también. Decidí hacer un poquito más tarde el programa justamente porque empiezan los días lindos, porque la gente empieza a salir, a disfrutar más de la tarde, entonces digo, bueno, 20 horas, estamos tranquilos, tranquilas en casa para disfrutar de este programa y de toda la información que hay detrás, siempre yo tratando de combinar la parte holística, la parte emocional con algún temita de salud, algo de interés general, ¿sí? Así que como les había adelantado durante toda la semana y el domingo pasado, hoy vamos a estar con Ailu Cepeda. Ella es puericultora y ahí ya le vamos a dar la bienvenida a Ailu. Hola Ailu, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Hola a todos, hola Gaby, gracias por invitarme a este espacio. Súper Hacía agradecida. rato que tenía ganas de invitarte y de charlar de este tema que es tan lindo, que es tan apasionante, que incluso recién atrás de cámara estábamos las dos hablando de lo maravilloso que es, ¿no es cierto? Y un tema, Sí. la puericultura. Hay mucha gente que me dijo, por ejemplo, no sé de qué se trata, no sé lo que es, me encantaría escucharla para entender qué es. Y es algo que empezó hace poco, ¿no es cierto? Contame un poquito. Ujú. Sí, las poricultoras, bueno, en sí soy poricultora, que cuesta que lo entiendan, cuesta pronunciarlo, cuesta entender de qué se trata. Y las poricultoras somos especialistas en lactancia, nos dedicamos a la crianza, a lo que es lactancia, obviamente, desde lo que eso se trata, a la crianza del recién nacido, desde tratar con familias desde el embarazo hasta el nacimiento de los bebés y te diría que hasta los 3 años. No es Bien. una profesión relativamente muy nueva, viene hace ya bastante, incluso las poricultoras venimos trabajando en un proyecto de ley para que sea reconocida nuestra profesión, pues la verdad es muy importante nuestro rol en esas familias, en esa mamá que está gestando y que tiene el deseo de amamantar. Eh, pero la realidad es esa, es una profesión que hace un montón estaba, no así estaba tan reconocida en la zona de la Patagonia. Yo incluso empecé a indagar, ahora vamos un poco más a ese tema, pero empecé a indagar hasta que conocí en Instagram, cuando estaba todo el furor de Instagram, y empecé a ver de qué se trataba, por dónde podía ir. Hasta que apareció Bien, esto de la formación en puericultura, y es eso, es más que nada la formación en lactancia, pero también en aspectos de la crianza, del apego, del sueño, de las rutinas familiares, se van como tratando un montón de temas, de la observación de es muy amplio el lactantes, tema, ¿no es es cierto? muy amplio y es muy Entonces, enriquecedor. podemos decir que no va a ser el único encuentro que tengamos en este programa. Claro que no, podemos ahondar en un montón de temas, Un hay un montón de montón de temas. temas que se tratan. Bueno, Sí. Ailu, y contame un poquito cómo empezaste o por qué empezaste, o por qué decidiste ser puericultora. ¿Por qué decidí ser poricultora? Mira, pocas personas me lo preguntan. Bueno, todo nació por la misma, yo me convertí en madre a los 25 años, re jovencita, sin tener mucha información alrededor. Yo, bueno, en ese momento era empleada de comercio, no podía asistir a ningún curso de preparto hasta que me topé con a quien conocemos, Mari Lisotti. Mari Lizotti, que la eh, amamos. sí, que la amamos, que debería existir en la vida de todos. Me topé con Mari, Mari me dio el curso de preparto de forma particular, de forma personalizada,
Y una vez que la tuve a Sofi, que es mi hija, que tiene 6 años, ahí me di cuenta que no había nadie que me proporcione información sobre lactancia. Yo había ido a tener a mi hija con poquita información, que era la que la había charlado con Mari, pero nadie que me ayude en esa cuestión que era tan de primeriza, porque nos va a pasar a todas, Claro. que nos hemos convertido en mamás por primera vez. Entonces después tuve los primeros meses de mi lactancia en particular fueron muy difíciles, y ahí me empecé a plantear como a los 5 meses de Sofi, dije como, no, pará, tiene que haber alguien que ayude a esas mamás a amamantar, que esas mamás que tienen el deseo tan grande de amamantar, porque amamantar, siempre digo, no es solo alimentar, es un acto de amor y un vínculo inmenso que traspasa cualquier cosa. Entonces dije, alguien tiene que haber que ayude a las mamás a transitar ese momento. Había una persona muy reconocida acá en Roca, que también era como la persona que ayudaba en las lactancias de esa mamá, pero no había una figura de puericultor. Así es como llegué, después de buscar por distintos medios y demás, llegué a la Asociación Civil de Puericultura, que se encuentra en Buenos Aires, yo soy egresada de ahí. Y bueno, empecé a formarme, fue que no fue nada más que un cursito, es una carrera de 3 años, que en sí yo la hice virtual porque, bueno, en ese momento yo tenía a Sofi, trabajaba también, me permitía hacerlo de manera sincrónica, entonces yo me administraba mis tiempos, pero bueno, era una carrera que también requería cierta presencialidad o cierta práctica humana, había que aplicarlo enseguida. En el medio de la pandemia, la pandemia no me permitió hacer mis prácticas, viajar a hacer mis prácticas. Claro, y después, bueno, me recibí en pandemia todo, y bueno, y acá, por suerte, me abrieron las puertas de un montón de lugares. Yo actualmente estoy haciendo cursos de preparto, doy consultas particulares, trabajo en un montón de lugares, pero eso, me generó eso, lo que yo quería que genere, esta cuestión de empática, de ayudar a esa mamá que necesita del sostén, que necesita sacarse sus dudas, que necesita recibir esa información, que decante en el momento que tenga que decantar y estar ahí siempre, porque no es solo, no es por ponerme en contra, siempre digo, de los médicos. No, es un acompañamiento continuo y constante, yo porque, claro, yo la llamé a Ailu con el nacimiento de los mellizos, obviamente la llamé, y es un acompañamiento día a día, hora tras hora. Y eso que yo ya fui mamá, y yo ya había dado la teta, pero es algo externo, ¿no es cierto? Es algo que llega un momento en el que cuando uno colapsa, tiene que haber alguien que esté ahí para contener, que no sea ni marido, que no sea familia, que sea alguien. Y está bueno esto que decís, Ailu, que es una carrera que dura 3 años, no es un cursito que lo comprás por PDF y podés aprender, como aparecen muchas veces las publicaciones, cuando navegás por Facebook, que te aparecen las publicaciones, puericultora, aprende a ser puericultora, aprende... Claro. O sea, es una carrera de 3 años. Es una carrera, sí, y que no solo, a ver, nosotros trabajamos cuestiones de lactancia, trabajamos cuestiones también desde esto, desde cómo trabajar desde la empatía, desde la escucha activa, de entender que estás frente a una mamá que está puérpera, con las hormonas allá arriba y que es re normal que se sienta como se siente. Y esto también que decías vos de las experiencias, siempre voy a eso. Yo tengo mamás que no son todas primerizas y que aún así deciden tener mi acompañamiento por esto, porque no son todas las experiencias, no son todas las experiencias iguales, son experiencias diferentes en cada hijo. O sea, no siempre vamos a tener lo mismo. Incluso he tenido situaciones, otras situaciones en las que les digo esto.
No sé, no es una comparación ni nada, sino esto. Claro. Son Todos experiencias los embarazos diferentes, son distintos, lactancias. todas las experiencias son distintas. Ahí tengo a Mavi que nos dice, Sí. Hola chicas, es difícil el primer tiempo de amamantar y sí, no hay que te acompañe. En mi casa fue doloroso porque mi niña nació con 2 dientes súper filosos y a eso súmenle que no sabía succionar. Ella mordía. ¿Qué hacemos en un caso así, Ailu? En un caso así, bueno, eso también, y va atado a esto que les decía como de mi experiencia propia, la importancia de las primeras horas y los primeros meses, clave para toda la lactancia. Eso es como súper importante. Por eso yo siempre voy al acompañamiento de las puericultoras. A mí me gustaría, por ejemplo, trabajar en la cuestión de internación conjunta para que ese bebé, poder ayudar a esa familia, pero que esa mamá se vaya con la información a su casa y tenga esa información para poder atravesar los días que siguen. Casos de bebés con dientes, creo que he tenido uno, con dientes, nacidos con dientes. Es difícil, sí es difícil. No tenemos como cuestiones así de decir, bueno, pueden hacer esto, menos con bebés tan chiquititos. Porque en bebés más grandes, bueno, mucho sirve en esto de la crianza que trabajábamos, mucho sirve la anticipación, el hablarle al bebé, todas esas cuestiones. Otra cuestión es la succión. Entonces, hay como un montón de cuestiones a revisar, por eso te digo que no es solo el hilar todas las cuestiones, pero en ese caso se trabaja desde posiciones, desde la técnica, porque muchas mamás no conocen mucho de la técnica en sí, de cómo posicionar a ese bebé, de cómo se tiene que prender, de lo importante que es la primer prendida apenas sale de la panza, de la succión también, porque yo siempre cuando tengo una consulta, lo primero que pregunto es de cuántas semanas nacieron. Porque las semanas de gestación me dicen a mí cómo está esa succión. O sea, de madura o de inmadura, qué tenemos que hacer para estimular esa succión, que haya más fuerza. Y que no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque ellos nacen, ellos, siempre lo digo, ellos adentro de la panza comen 24/7 cuando ellos quieren, de la manera que ellos quieren. Y salen de la panza para hacer un trabajo que para ellos es tremendo. O sea, succionar les requiere coordinar las 3 estructuras que siempre digo, succión, deglución, respiración. Y pasa mucho esto, que si un bebé viene con una succión inmadura o no logra prenderse y demás, y sí, se va a agotar, se va a dormir, va a ser agotador, y es agotador para ellos. Y a medida que va pasando el tiempo y se van poniendo más grandes, más fuertes y demás, eso va cambiando. Pero por eso es tan importante el acompañamiento apenas nacen, apenas están ahí. Pero lo de los dientes, hay cosas que las consulto con odontólogos, porque hasta a mí me resulta como un bebé tan chiquito con dientes. Pero en cuanto a la crianza, lo que es la crianza y a morder y eso, no solo es un instinto que está ahí, que ellos saben cómo succionar, cómo chupar, pero que más adelante se puede trabajar con esto, con la anticipación, con decir no me muerdas, que es difícil cuando son mucho más chiquititos. Entonces ahí habría que como... Era recién nacida y tenía esos 2 dientes ahí, como si fuera un bebé de 8 meses, que estaba... Te juro que habría que hacer como una interconsulta con odontóloga pediátrica para saber, pues también si uno se pone a pensar, es muy loco un bebé que nazca ya con dientes. Sí. Pero... Bien, vamos con otro comentario. Sí. Otro. Sandra dice, es maravillosa la puericultura, genera conciencia y facilita el vínculo nuevo mamá-bebé. Bueno, Sandra es quien estuvo la semana pasada, mi psicóloga amiga que estuvo la semana pasada. Sí. Y después tengo una pregunta
que dice, el papá acompañante, ¿cómo puede ayudar? A veces no sabemos qué hacer y en caso de mellizos menos. Mirá qué interesante esa consulta. El rol del padre siempre, yo lo trabajo desde los cursos de preparto. A mí me encantan que vayan los papás, por ejemplo, que no vaya la mamá sola, porque yo cuento un montón con el padre acompañante en esa consulta a la que me llaman. Y el papá acompañante no solo tiene que estar en esta cuestión que te digo, de la escucha activa, de la empatía, de entender a esa mamá, sino también en todo lo externo. O sea, en ocuparse del hijo mayor, en delegar, en poder esa mamá delegar tareas para no sentirse tan abrumada. También los papás vienen a ayudar mucho en esto de que yo, por ejemplo, voy a una consulta. Y yo no me puedo quedar 24/7 o durmiendo en la casa de las familias. Entonces ahí es cuando apelo al papá, para que el papá vea lo que estoy haciendo y aprenda cómo hacerlo para que él ayude también. Ejemplo, Claro. Nosotros en cuestiones de prendida y de técnica trabajamos mucho con la boca, la famosa boquita de pez, que abra bien la boca, que ayudemos con la perita, de fijarse que no esté, que esté abriendo más la boca y que no esté la prendida tan superficial. Y ahí es donde apelo al papá de, fíjate cómo está, míralo, de última sacarme una foto, mandame. En esas cuestiones es súper importante. Y después esto, de complementarse, irse ayudando, porque eso también alivia a la mamá, pero y que el papá también está viviendo una situación de primerizo a veces que, más en situaciones de Sí, que mellizos, también ¿no? están colapsados y muchas veces se los deja de lado porque Claro. a él supuestamente, al padre o al acompañante, no le pasa nada, cuando le hay un montón de cosas que pasan por dentro, emociones que pasan por dentro, de esto que dice Damián, el no saber qué hacer o cómo ayudar o qué aportar. Simplemente prestando atención a las necesidades, tanto mamá, bebé, pero también a sus propias necesidades, porque en estos casos muchas veces a ellos se los deja de lado, porque, es el papá, pero hay un montón de cosas que pasan por el papá o la acompañante, de no saber qué hacer o no saber cómo actuar, y se los deja de lado, porque obviamente el centro muchas veces es el bebé, obviamente, después está mamá, y después está papá o acompañante, ¿no es cierto? Tal cual. Incluso en el mismo parto, si nosotros vamos a la parte del nacimiento, muchas veces te dicen, papá, suponete, si te da impresión, acordate que te vamos a dejar tirado en el piso desmayado y vas a tener que esperar porque la prioridad ahí es mamá y bebé. ¿Entendés? Hasta eso. Ni hablar, otro tema que se me cruzó, ni hablar de la cuestión legal. Pongámosle las licencias de trabajo, las licencias por maternidad. El papá tiene 10 días, 7, 2 ha tenido, he escuchado de otros papás, 2 días, que es re poco para una persona que tiene que estar sosteniendo, ayudando, cuidando, que tiene pocas horas de dormir, entonces hay un montón de cuestiones para cambiar en cuanto a los papás también, si nos ponemos a pensar. Exactamente. ¿Y cómo ha ido cambiando ahí la visión del padre o acompañante a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Sí. Si vamos hace 20 años atrás, el padre o acompañante, él no hacía nada, no cambiaba un pañal, no preparaba una mamadera, no bañaba. Con el poder del tiempo tenemos a alguien, a una persona acompañando con más presencia, con más acompañamiento. Eso también ha cambiado mucho. Y porque tenemos hombres más abiertos de mente y mujeres como muy más ligadas a esta cuestión feminista de no, pará, yo también tengo otras cosas, ¿entendés? Tengo mi vida, tengo mi salud, tengo mi trabajo, entonces tienen que complementarse las dos cosas, la familia. Obviamente que hay casos de mamás
de mamás solas, solteras, que por ahí no tienen el acompañamiento que necesitan y que querrían, pero cuando hay una familia conformada, incluso esto también, en mis consultas, yo no solo, o eso parece, yo no solo estoy ahí mirando cómo ese bebé toma la teta, yo desde el momento que entro a la casa, yo miro todo, hasta para eso nos preparan, para observar todo el ambiente. Y esto del papá también es muy importante, porque yo me voy fijando cuánta participación tiene ese papá. O sea, porque puede que yo le dé la participación, pero puede que ese papá, me ha pasado, obviamente, no voy a decir, no voy a decir nombres ni nada, pero me ha pasado de papás que se van, o se van, pero porque creen que no suman, no porque se van porque, no, porque creen que no piensan suman. que no hay ninguna, claro, que no pueden aportar Claro. nada, eso. O papás que se quedan de otro lado, y son los pocos que se quedan ahí, o sea, como viendo, escuchando, o que te comentan también, no, yo hice esto y yo la estuve ayudando con esto, o busqué en Google y encontré esto, a ver, decime si es verdad o no. Claro. Entonces tenés diferentes, hay papás muy participativos y otros que no, pero esos que no, yo creo que es por esta cuestión de ¿qué voy a aportar? Y en realidad a mí me estás aportando, como puricultora me estás aportando. ¿Para qué voy a meterme si no tengo tetas, por ejemplo? Claro, tal cual, sí, y cuando es muy importante. ¿No es cierto? Y también es importante la contención de ellos para ellos también. Entonces, por eso es como siempre un cómo están en general, porque ellos también importan y cómo lo están viviendo también. Bien. Vamos a una parte que la tenía pensada hacía rato, que surge en base a las consultas que te hacía, que son los famosos nudos que se hacen en las mamas cuando baja la leche, o cuando hay mucha cantidad de leche. Sí. ¿Dónde has visto que se localicen mayormente esos nudos? Ay, ¿qué fuiste? Ay, acá estoy. Pensé que se me había cortado internet, no, está bien. Ya entré en pánico. No, acá estoy, perdón, retomemos la pregunta. Se me cortó. ¿Dónde has notado vos, a lo largo de lo que has visto con tus pacientes, las mujeres que dan de mamar, dónde has notado vos que se concentran mayormente esos nudos que se generan con la bajada de leche? Claro, ahí hay como varias cuestiones. Primero, siempre digo en todas las consultas y en los cursos de preparto de los que soy parte, que el 80% de mis consultas es en base a grietas y en base a mastitis, obstrucciones, bajadas de leche. Esas son como las consultas clave que yo siempre sé que son las que voy a tener. Todas tienen un porqué. Todas tienen cuestión que te digo de hilar de por qué empezó. Las grietas obviamente van desde la aprendida, la técnica de cómo se está aprendiendo ese bebé, de cómo está tomando ese bebé. Y la mastitis, ahí ahondamos un poquito más, y no solo la mastitis y las obstrucciones en sí, porque no es lo mismo, nosotros tenemos una bajada de leche al principio, que producto de esa bajada de leche se da una ingurgitación mamaria, que no es lo mismo que una mastitis o que una obstrucción, no es lo mismo, siempre digo que hay una diferencia de síntomas, de cuestión mamaria, síntomas, por ejemplo, yo digo que cuando es una mastitis hay síntomas gripales ahí, claves, claro. Y cuando es una ingurgitación mamaria producto de una bajada de leche, de una lactogénesis, que también lo llamamos, ahí es cuando hay que ver la diferencia, porque las mamás siempre están como al susto de, ay, no quiero que me agarre una mastitis. Claro. Pero la realidad es que hay que diferenciar. Lo que es bajada de leche se da los primeros días, del segundo al sexto día, siempre digo, y es producto de esto, de una ingurgitación mamaria, donde los pechos están muy cargados, donde se pueden hacer bolas,
o obstrucciones, pero hay cuestiones técnicas que se pueden trabajar para que el bebé vaya regulando esa producción y esa bajada, que en realidad, viste que se dice bajada de leche, pero en realidad es como medio trucado el término. Sí. Porque la leche no sube ni baja, es muy loco. Pero hay cuestiones que hacen a que esa regulación y esa congestión vaya bajando. Diferente es una obstrucción o una mastitis, que ahí cuando en las consultas de mastitis y de obstrucciones, yo voy mucho más allá también, desde cuestiones en la alimentación de la mamá, en cuestiones de los cambios en los patrones de las tomas, porque generalmente las mastitis en sí se dan en los cuadrantes superiores y en los cuadrantes inferiores de las mamas, y se dan las consultas de mastitis en particular se dan cerca de los 2 meses, siempre son 2 meses, 3 meses de los bebés. ¿Por qué? Porque ahí hay siempre o algún cambio en el patrón de las tomas del bebé, un bebé más canchero, que ya está más canchero para tomar, que va espaciando esas tomas, pero aún así nosotros ahondamos en cuestiones de alimentación, cuestiones emocionales, que lo hemos charlado en otras ocasiones con vos, y eso me hace ver no es solo la técnica, no es solo el bebé, claro. ¿Entendés? Algo más está pasando que no me estás contando, por eso ahí voy a la cuestión de empática y de la escucha activa, de ahondar un poquitito más para ver, contame, soy todo de oídos para que me digas qué más anda pasando que a vos te está generando eso también. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las mamas cuando hay dolor, ¿sí? Porque genera dolor. Estos nudos generan muchísimo dolor. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, desde el momento en el que es mamá, tiene a alguien dependiendo completamente, 100% de una. Ese es el lado emocional, que la mamá se siente presa, siente que no tiene salida, y a la vez, por más que tenga muchísimo acompañamiento alrededor, también se siente sola. ¿No es cierto? Porque hay una carga hormonal importante, hay una carga de cambios en el cuerpo, de cambios en lo emocional, de tener a esta personita que está dependiendo todo el día y toda la noche de mí. Entonces, eso en lo emocional es lo que por ahí muchas veces tampoco, muchas madres no hablan, ¿no? Dice, está todo bien, soy la mamá más feliz del mundo, y se está con unos nudos importantes que, más allá de esto, de la mastitis, la bajada de leche, la obstrucción del pezón y demás, tiene que ver con esta carga emocional que muchas veces nos afecta. Entonces, ¿cuál es tu consejo desde ese lugar? Desde ese lugar yo siempre apelo. Más allá de los masajitos que enseñás a que se hagan los masajitos, mientras el bebé toma la teta de los masajes, poner frío, poner calor, la ubicación del bebé, cambiarlo de posición, la boquita. ¿Qué otro consejo le das a las mamás? Más allá de eso, de la cuestión técnica, siempre apelo primero al pedir ayuda, al saber que hay un otro profesional que no, porque a veces, entre la familia misma se generan tantos comentarios, tantas cuestiones que se dicen respecto de la lactancia, de lo que tiene que hacer esa mamá, de lo que no haga, de lo que sí, de lo que eso también abruma a la mamá. Entonces, ante todo, pedir, hablarlo, descargarlo, pedir ayuda, pero no descuidarse. Yo también, desde mi experiencia, aprendí a no descuidarme yo. A así sentirme abrumada por esta situación que vos decís también, de que estamos, con un ser humano que depende de nosotros, que yo digo, desde el área de la policultura somos una teta andante, pues la realidad es esa, tenemos una teta acá. Incluso siempre voy al comentario de mi hija de chiquitita. ¿Cómo me llamo yo? Le dije un día. Teta. Y era, teta. Era teta. Tal cual. Claro, somos una teta. Entonces, pero
nunca dejar eso, no solo de buscar ayuda, de despejar, siempre digo, como a veces en situaciones así como, no, pará, te hace falta un poquito salir, tomar aire, pues a veces me encuentro con mamás que están encerradísimas, porque claro, obviamente están transitando un cambio familiar, un cambio familiar que va desde, no en cuestión, o sea, en familias más grandes sí, pero siempre cuando lo charlamos digo, acuérdense que ustedes salen siendo 2 y entran siendo 3 a sus casas. En tu caso pasó algo similar, 5. Eran 3, llegaron siendo 5. Entonces, claro. era Sí, es un es un cambio muy recambio, drástico. claro, es un recambio, y estar todo el tiempo encerrada hace que, como el icono de Sí, la cabeza WhatsApp, sí ¿viste? se Que se le merma. vuela la cabeza, Sí, 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 sí. colapsar. Entonces, no perder ese Yo voy a momento. dar fe de lo que dice Ailu. Les voy a contar que cuando nacieron los Mellis, obviamente fue un caos total el primer mes, la teta, que las mamaderas, que subían de peso, que no. Y se me habían hecho unas obstrucciones importantes, entonces Ailu venía a casa y masajeaba y masajeaba y masajeaba y me ponía uno y me ponía el otro y lloraba uno y una noche me invitaron mis amigas, se juntaban ellas a comer, los Mellis no tenían un mes todavía, y yo fui y me tomé una cerveza y ¡plum! Se me destaparon. Necesitaba salir. Y después le conté a Ailu y me dice, sí, es que quizás era eso lo que se necesitaba. Muchas veces no es lo que yo siempre trato de decir y de inculcar. Escuchemos nuestro cuerpo y escuchemos lo que nuestro cuerpo quiere. Más allá de que haya alguien que esté 100% dependiendo de nosotras, escuchemos lo que nuestro cuerpo dice y qué es lo que necesitamos hacer. Dice Mavi, ¿qué pasa con el uso de la mamadera? Hay mamás que encuentran un descanso en la mamadera. Bueno, eso habla también de, a ver, yo no estoy casada con la teta. A mí me pasa que tengo casos de mamás de que encuentran, van encontrando lo que a ellas las deja tranquilas. Entonces, lo que a ellas las deja tranquilas, a mí también me deja tranquila. Pues yo sí las puedo ayudar y demás. Pero sí, hay mamás que se sienten tranquilas con esta cuestión de le doy teta, pero también le doy un poco de mamadera. Entonces, sí, no vamos siempre, obviamente, a salvar una lactancia, pero en el medio nos vamos a encontrar con un montón de situaciones. El caso de la mamadera y el caso de la mamadera y el chupete, siempre los pongo juntos. Nosotros desde la policultura trabajamos de la lactancia y de cómo administrar esa leche extraída o esa leche o la leche de fórmula misma también, de cómo administrarla para que no interfiera en la lactancia. ¿Por qué? Porque el patrón de succión no es el mismo en la teta que en la mamadera. Bueno, Claro. no tengo mis cosas acá hoy del apuro, pero va mucho en esto de cómo administramos esa mamadera, para qué administramos ese chupete y cómo lo hacemos también. Entonces, si yo es una cuestión que la voy a hacer mixta, como decimos, o de forma diferida, doy la teta, pero para descanso sí doy la mamadera, saber que hay un método, nosotros utilizamos para dar la mamadera el método que se llama método Casing, que es un método fisiológico, lo más parecido a la teta, digamos, a la forma de amamantar, pero sí es verdad que en las familias la mamadera en sí le genera más seguridad que lo son los otros métodos que utilizamos. Nosotros tenemos otros métodos para administrar leche que son jeringa dedo, cucharita, vasito, tenemos un montón de métodos y el de la mamadera es como que siempre queda para lo último. O sea, pero es el método que más siguen utilizando por la seguridad que eso les da. Y siempre voy a esto, bueno, tenemos siempre aplicándolo desde la lactancia, siempre apostar a la extracción de leche para que el estímulo siga ahí intacto, y que si doy leche materna por otro medio, me va a servir también para eso, para el descanso, para la tranquilidad misma de una.
pero no como un método de la fácil. Yo le digo, que no sea esta me es más fácil. No, que sea un método que me ayude y que me complemente, pero que mientras tanto pueda seguir con la lactancia normalmente. Pasa mucho también el tema de la mamadera con mamás que vuelven a trabajar, a su trabajo remunerado, porque en casa también trabajamos. Entonces pasa mucho eso de, le voy a dar mamadera, ¿va a interferir? ¿Vas a seguir queriendo la teta? Y la verdad es que sí, ellos siguen prefiriendo la teta por sobre la mamadera. El tema está en cada cuánto la administramos, cómo la administramos, qué queremos hacer también, porque el deseo, ahí se entrecruza un poco en el deseo de qué quiero hacer. ¿Quiero amamantar o no quiero amamantar? Y en eso también voy a la consulta, de ver qué interés hay en esa mamá ¿cuál es el deseo de la mamá? Hacer. Claro, y eso es clave también, y no solo acompaño la lactancia, esto que te decía, sino la decisión que esa mamá tome y la forma de administrar que esa mamá quiera. Pero sí es verdad que muchas veces encuentran ese alivio en la mamadera, que nada, yo elijo, antes de ponerme en contra, yo elijo acompañarlo, porque la realidad es que si a vos te deja tranquila, y bueno, a mí también me deja tranquila porque hace que vos quieras aún así seguir alimentando a tu bebé con tu leche. Siempre hablando de esto, de la leche materna. Después, obviamente, se da fórmula en mamadera, en otros medios, pero siempre hablándolo desde la lactancia. Bien. Muy clara, Ailu, me encantó. Tengo un pequeño jueguito para que hagamos. Algo que armé de cosas que he escuchado, de cosas que he leído por ahí, que se llama mito o realidad. Vos me vas a decir si es mito o si es realidad. Por ejemplo, los pezones se preparan durante el embarazo con una esponja para volverlos más duros. Qué cuestión la de los pezones. La pregunta, el tema pezón es el tema que más hablo en los cursos de preparto. ¿Por qué? Porque anteriormente y sigue instalado mucho en las instituciones esta cuestión de preparar el pezón, porque sin el pezón no vas a poder amamantar, o la lactancia no va a ser exitosa por el pezón. La verdad es que hay casos y casos, pero no hay nada previo a hacer, o sea, es mito, primero la respuesta es mito, no hay nada previo a hacer a los pezones, no solo por la sensibilidad misma de la mama, porque si nosotros estimulamos ese pezón previo a tener a nuestros bebés, esa estimulación genera contracciones, genera cuestiones que son totalmente incómodas porque podemos lastimar. La glándula mamaria, siempre digo, es una zona muy sensible, que le cuesta recuperarse de cualquier situación. Entonces, ponerse a raspar, había unos ejercicios anteriormente que se hacían de poder moldear el pezón. No hay nada que hacer. No se hace. Siempre digo que el bebé es el que prepara el pezón al momento de nacer. Eso. Mira qué buena alumna que sos. El Muy bebé es el mismo, es el bebé el que se encarga, y que mediante la técnica, ya sea que tengas pezón conical, o sea, pezón conical o normal, pezón invertido, pezón plano, hay técnicas que ayudan a ese bebé a aprenderse, porque siempre el bebé se va a aprender de la zona del complejo areola-pezón, decimos. Esto es, no tiene que prenderse solo el pezón, porque si se prende el pezón genera las grietas de las que hablamos, sino que se tiene que prender de todo el complejo para que esa succión sea correcta y esa mama drene la leche como tiene que drenar. Y no lastime. Entonces, si tenemos un bebé que no lastima el pezón, no hay grieta. Si tenemos un bebé que se prende correctamente, esa leche fluye como debe fluir y es más fácil para transitarlo. Pero en sí, en los pezones no hay nada. Y siempre digo respecto a los pezones que hay que ponerle alas. Nosotros trabajamos con el concepto alas. Esto es agua, lo más natural posible, lubricación con la misma leche, con el mismo calostro. Siempre digo que
la zona de la areola y el pezón no hay cremas conocidas ahí dando vueltas que tengamos que poner, no hay ningún ungüento, jabón que tengamos. Esa zona hay que dejarla tal cual viene al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la zona de la areola y el pezón, tenemos unos tubérculos que se llaman tubérculos de Montgomery, que secretan una sustancia natural que lubrica la zona de la areola y el pezón. Y que mediante el color de la areola y mediante ese olorcito que se dice que es igual al olor del líquido amniótico, los bebés suelen llegar solitos y más rápidos a la teta. Y que si esa teta tiene crema, porque me puse crema para prepararlos, porque me puse crema porque me ardía, porque esa misma crema, lo que genera la crema, hace que ese bebé al momento de la prendida resbale. Entonces, en cuanto a los pechos, no hay nada que hacer previamente porque el bebé solito, con la técnica, con la buena succión, con la buena prendida, con la buena posición, solito va a ir formándolo. Obviamente que después hay casos. Tengo casos de mamás con pezones planos, tengo casos de mamás que con la tranquilidad, con el objetivo de generarles una tranquilidad de, ay, se prende y puede succionar, utilizamos también las pezoneras, pero son X casos, no quiero atarme a la pezonera con eso. Las pezoneras, hay formadores de pezones que ya no se utilizan, incluso en ciertas instituciones siguen dando como la jeringa, que con el émbolo invertido para tirar el pezón y sacarlo, lo cual es dolorosísimo para las mamás y me lo dicen todas las mamás. Y son cuestiones que hay que erradicar, por eso es importante esto, la técnica de cómo ese bebé se prenda y de que no es necesario, ultra necesario el pezón para la lactancia, porque el bebé se prende del complejo areola-pezón. No, así que no hay nada para hacer. Es un todo. Claro. Bien, vamos con el otro. Se debe dar la teta al bebé cada 3 horas. ¿Mito eso quedó o realidad? Eso es mito también. La realidad es que nosotros venimos con eso instalado de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de esta cuestión también institucional de darle cada 3 horas o cada 15 minutos de cada pecho. Y nosotros desde la puericultura trabajamos con la libre demanda. Esto es respondiendo a las necesidades del bebé, de cuando el bebé me lo pida, porque el bebé es re normal que el bebé tome, duerma y vuelva a necesitar, porque lo que tiene la leche materna es que se digiere rápidamente, y en ese digerirse rápidamente, los primeros días más que nada, el bebé hace tomas frecuentes, siempre digo que hace entre 8 a 12 tomas por día, estos son el primer tiempo. A medida que ese bebé va creciendo, va ganando fuerza, ganando peso, ahí las tomas por ahí se espacian un poquito. Sí es verdad que acá sí entra el concepto de las 3 horas, que los primeros 21 días no deben pasar más de 3 horas, porque tenemos a un bebé que necesita subir de peso, que se necesita ir de alta con un porcentaje que no debe ser superior, una baja de peso que no debe ser superior al 10% de su peso inicial. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que estarnos atentas. Por eso, en la institución nos tienen controladas con ese tema, porque no necesitamos que ese bebé suba de peso y se alimente. Más que nada también con la leche, la primera leche que es el calostro y demás. Después lo normal es la libre demanda. Si yo tengo un bebé que duerme, el bebé solo se va a encargar de pedirme. Lo importante también, que lo charlo mucho, es estar atento a las señales tempranas que nos da ese bebé. De seguir, además de la libre demanda, seguir las señales que se ve, porque siempre nos agarramos al llanto. Y el llanto es la última señal que me está dando. Entonces, como ir un poquito. Y después lo más importante de la libre demanda y de no ir 15 minutos de un pecho y 15 minutos del otro, es que el bebé tome de un solo pecho lo más posible. O sea, ¿por qué? Porque la leche al comienzo de la toma, la leche tiene más contenido de agua y sobre el final de la toma tenemos una leche con más contenido de grasa.
a esa leche es la que necesitamos llegar. Entonces, cuanto más tiempo esté en un pecho, pues si nosotros lo vamos pasando de pecho en pecho, en pecho en pecho, Claro. ese bebé va a llegar un momento que, ay, pero quiere de nuevo teta. Y porque como no fue suficiente. Tomó agüita, claro. Claro, Como que tomó entonces, agüita. por eso es importante la libre demanda. Y la libre demanda también ayuda al estímulo, a esa producción. Si yo tengo un bebé prendido en la teta, la producción está asegurada. No hay nada más por hacer si tengo un bebé prendido en la teta. Esa producción va a estar asegurada por el resto de la lactancia. Entonces, por eso es importante la libre demanda. Eso me trae otro mito realidad, que lo que acabas de decir. A ver. Dime. Tomar leche, cerveza, hace que se produzca más leche. Bien, la producción. Tomate un vaso de cerveza y va a ayudar a la producción de leche. Bueno, el consumo, hasta hace poco también se habló del mate, no leí muy bien esa noticia, creo, no sé si vos la habías compartido, ¿quién? Sobre el mate y la lactancia, tendría que leer un poquitito más ahí, que va anclado también con esta cuestión del alcohol y la lactancia, que sí, bueno, no hay, la realidad es que se puede tomar alcohol, pero no hay niveles excesivos claro, de mucho, digamos, con un vasito de cerveza, nada, pero sí tener en cuenta los tiempos. Después, lo mismo, no hay nada, absolutamente nada, que me aumente la producción de leche, que me haga la leche más cremosa. He escuchado de que si como helado, la leche va a salir más cremosa, más rica, y la realidad es que no tenemos manera de comprobarlo porque no sabemos, solo el bebé lo sabe. Sí es verdad que hay que cuidar la alimentación, que hay que tener una alimentación equilibrada porque eso también es producto de lo que hablábamos hace un rato de el tema de las obstrucciones, de la mastitis, una alimentación libre en grasas saturadas y saludable, como venimos hablando, pero el estímulo está en el bebé prendido al pecho. O sea, esto habla mucho de la fisiología misma de la lactancia, de esto de que si tengo un bebé prendido al pecho, la producción va a estar asegurada, porque el círculo siempre es el mismo. Hay un estímulo, hay un llamado para producir leche, y mientras ese círculo esté completamente andando y se repita, la producción va a estar asegurada. Pero, y va anclado también a esto que te decía de las 3 horas. Si yo reglo la lactancia cada 3 horas, esa producción se va a ver afectada, porque no me estoy guiando por la alimentación o por las necesidades que me está pidiendo mi bebé. Lo estoy yo adecuando a mis necesidades y a mis tiempos. Entonces, y ahí viene el miedo que tienen muchas mujeres que dicen, no, pero si le doy la teta más seguido, mis tetas no llegan a llenarse para la siguiente toma. ¿No es cierto? Eso, sí. Y lo trabajo mucho porque también las mamás están acostumbradas con esto de la bajada de leche a querer tener las tetas siempre cargadas. Y la realidad es que si hay un estímulo de un bebé que se prende correctamente, que toma libre demanda y demás, el mismo bebé va regulando la producción que él necesita para su estómago, para su vida, para todo. Entonces, los pechos terminan produciendo lo que el bebé necesita. Por eso la naturaleza es tan sabia. Siempre digo, hablo mucho sobre esta cuestión mamífera de ir a nuestro lado más mamífero, porque a ver, las leches maternizadas, las leches de fórmula, son una cuestión de ahora, de la vida industrial, digamos. Pero antes no existía. Siempre hubo una mamá con leche, siempre hubo, pero se unieron ahí cuestiones industriales, sociales, culturales, que hicieron que se vean entorpecidas las lactancias. Entonces, mientras también convengamos ahí que antes, hace mucho tiempo, habían tribus de madres que se sostenían la una a la otra y que había contención de una a la otra, que eso también permitía muchísimo y facilitaba un montón, calculo yo, la lactancia materna, ¿no es cierto? Sí. Que había,
si bien las cuestiones culturales eran otras también respecto del cuerpo de la mujer, de las mamas en sí, todo, era diferente. Ahora también se trabaja mucho sobre esa cuestión de la tribu, el acompañamiento y demás, pero no está tan escandalizado. Fíjate que se trabaja mucho sobre este tema de la lactancia en público, sobre lo que es la teta en sí, del cuerpo de la mujer, que es tan sabio, es tan hermosa la naturaleza, siempre digo, que no hay una mamá que no tenga. Por eso lo importante es esto desde tu rol también, de entender que hay algo más ahí atrás, ¿entendés? Que no es solo, no es que no va a tener leche. Todas las especies mamíferas, todas las mamás tenemos leche, todas las mamás estamos... tenemos la posibilidad de amamantar. Hay que hilar como muy finito, como ir más allá para ver qué más está pasando, qué cuestión hay ahí que está como haciendo cortocircuito y no nos está permitiendo como abrirnos a la naturaleza, porque esa es otra. Claro, pero hablando sí de naturaleza y de lo hermoso de nuestro cuerpo y lo hermoso de la producción, ¿no es cierto? Perdón. Les quiero contar que mis mellis estaban ubicados uno de cada lado, ¿no es cierto? Iñaki estaba ubicado del lado derecho y Manol estaba ubicado del lado izquierdo y estaban los dos sentados, muy panchos. Y al momento de nacer, cada uno en ese momento fue inconscientemente, fue prendido a la teta que le correspondía. Y durante toda la lactancia, cada uno quería tomar de esa teta, porque cuando yo le ofrecía la otra teta, no querían. Y Ailu ha estado presente de cómo lloraban porque yo le ofrecía la otra teta. Eso también es muy natural y cuenta con el estado en el que estaban ubicados, ¿no es cierto? Claro, y lo mismo, bueno, ni hablar, eso podemos hablarlo también en alguna otra ocasión, la lactancia múltiple, la lactancia de dos, de cómo hay dos bebés que vienen juntitos y necesitan estar juntitos, porque no es que, ay, no, dormirlos separados, o no, ellos necesitan estar juntos, necesitan tocarse, necesitan olerse, y quieras o no vienen con un patrón, nos pasó con Imanol, ¿te acordás? De que Iñaki venía recanchero, como, yo me la sé, y a Imanol le costó como tener otro acompañamiento, pero aún así se calmaban los dos juntos. O sea, creo que yo me falta subir esa foto, incluso tengo una foto tuya que ya la hemos compartido, sobre esto, sobre cómo, sí, es difícil poner a los dos a la teta, pero todo se calmó, hubo paz, porque se tenían ellos dos ahí. Tranquilos, dormían. Y eso habla también mucho de la naturaleza, de esto que hablamos, de que uno piensa que lo que, siempre digo, lo que es válido para un bebé es válido también para dos. Al contrario, mejor todavía. Hay dos bebés estimulando de las tetas, sí, obviamente la producción va a ser la adecuada y más. En el medio pueden surgir un montón de otras cuestiones, desde la organización, desde lo agotador que puede ser, desde cómo está esa mamá, son un montón de cuestiones. Pero sí, la verdad es esa, que la naturaleza misma hace que ellos, imagínense que estuvieron 9 meses juntos. ¿Cómo los vas a separar? ¿Cómo no, me los dejan juntitos? Incluso en ese, bueno, quienes te siguen en tus redes han visto cómo juegan, cómo se conectan, cómo eso habla mucho de cómo fue su vida dentro de la panza. Y la vida dentro de la panza también ayuda desde lo emocional, de cómo fue ese embarazo, cómo lo vivió la mamá, cómo estuvo ese bebé. Son un montón, te juro que hay tantas es un montón de información que tenemos para darle largo y tendido. El programa duraba media hora, supuestamente, Ailu, te digo, Era sabido que nos íbamos a ir. Sí, sos muy clara, sos muy concisa, me encantó tenerte en este programa de Vivo Saludable. ¿Cómo te pueden contactar esas mamás, esas futuras mamás? ¿Cómo pueden hacer?
Bien, bueno, en principio, bueno, gracias por convocarme, por tenerme en cuenta. Para mí fue un placer haber formado parte de esos primeros momentos con esos Mellis que me los llevo en el alma. Todos tienen un poquito, incluso, bueno, eso iba a comentar. El otro día tuve una consulta y yo tengo un libro de historias clínicas donde llevo cada caso en particular y empecé a ver y fue como, wow, o sea, cuántas lactancias acompañé y no era consciente de cuántas había acompañado. Exactamente. Y cada una es tan especial y tan particular. De algunas solamente son consultas, nada más que consultas, y de otras me he llevado amigas, he generado el contacto eso de verlos por la calle y morirme del amor, porque también hay veces ahora que los primeros que atendí los veo y capaz que ya tienen 3 años y me quiero morir. Claro. Sí. Pero bueno, nosotros nos conocemos ya de otro ámbito y los Mellis para mí se llevan una parte de mi corazón que me derriten. Así que bueno, eso, gracias por darme el espacio, porque esto también ayuda a que conozcan de nuestra profesión y de lo que hacemos. A mí me encuentran, yo en sí trabajo... institucionalmente trabajo en los cursos de preparto del Sanatorio Juan 23 y me encuentran también en Adanil, junto con el Hospital Francisco López Lima, que ahí hacemos como un conjunto de profesionales el curso de preparto. Y también trabajo mucho desde lo particular. Yo trabajo de manera particular, esto que les decía, la profesión no está regularizada y al no estar regularizada no contamos con una matrícula todavía, entonces trabajo de manera particular, siempre a domicilio, esto priorizando la comodidad de las familias. No me gusta tanto el consultorio por eso, porque el traslado, lo que eso le genera a la mamá, no, es los otro encuentro. Claro, entonces siempre me gusta ir al domicilio. Mis consultas son bastante extensas, son de 1 hora, 1 hora un poquito más. Entonces genera un tiempo en el que tengo que estar ahí en la casa. Me pueden encontrar por mis redes sociales, que es ailu.poricultora. Poricultora se escribe como puse ahí abajo en la descripción. Muy bien. Pues siempre me preguntan, puericultora, pues se lo confunden con apicultor, no sé por qué. Claro. Sí. Nada que ver. Y bueno, eso, ahí encuentran todos mis datos, mis contactos y demás. Y estoy siempre, no solo para casos, porque a veces esta cuestión de la atención en particular, no todas tienen acceso y cuentan con mi apoyo desde WhatsApp, desde todos los ámbitos para que las pueda ayudar, aún así no pudiendo pagar una consulta, por ejemplo. Entonces, va más allá. Es un trabajo muy noble el que haces, Ailu, es un trabajo muy noble el que haces continuamente con tantas mujeres, con tantas mamás que en un momento de tanto desborde quizás necesitan a alguien que venga de afuera y agarre esa teta con amor y le diga que va a estar todo bien y que es capaz y puede dar de mamar. Así que bueno, mujeres embarazadas. Eso, el empoderar es clave en todo, no solo en las mamás, sino en cómo se prepara uno para darle la confianza que esa mamá necesita. Eso es clave. Para mí, yo con eso, más allá obviamente de la cuestión de la lactancia, yo con eso cuando ya las dejo tranquilas, de que sienten ese alivio, listo, yo ya digo, ahí ya gané. Ese es tu mayor regalo. Eso es súper. Ya ganaste. Sí. Bien. Bueno, Ailu, muchísimas gracias por haber estado hoy, por haberte hecho un lugarcito, haberte acomodado, que Sofi para un lado, que muchas gracias por el tiempo. Vamos a tener obviamente más encuentros. Haremos los que sean necesarios. Vamos a hacer más encuentros, obviamente la gente recién se está enterando de este programa, así que próximamente vamos a encontrarnos de nuevo y agradecerte nuevamente por hacerte el tiempo. Te mando un beso grande y estamos en contacto. Quienes quieran escribir a ailu.poricultora en Instagram. Sí, y bueno, y gracias a la gente a las que estuvieron ahí escuchando, comentando y sacándose dudas también. Gracias. Perfecto.
Bueno, ahí estábamos con Aylu Cepeda, puericultora. Una charla que la verdad que me encantó, porque se habló de todo un poco y también esto de vincular la fisioterapia, el dar de mamar, con lo emocional. Terminamos por el día de hoy. Quiero agradecer por haber estado ahí del otro lado, por haber escuchado, por haber mirado, por haber estado del otro lado. Y quiero contarles que el domingo que viene voy a estar con una amiga mexicana. Ella es Adi, fundadora de Cuxtú, Conscientemente Saludable. Adi es sacerdotisa y hace unos ritos maravillosos en México. Así que el próximo domingo nos encontramos a las 20 horas acá, por Facebook y después por YouTube. Que tengan un hermoso comienzo de semana. Chau, chau.